Septiembre es el mes durante el cual El Salvador se viste de azul y blanco y vienen a la memoria los valores cívicos que giran en torno a una fecha, 15 de septiembre de 1821. Los militares, la Academia de Seguridad y los centros educativos visten de fiesta a El Salvador. A medida ha pasado el tiempo, han surgido nuevos estudios y trabajos de historiadores que consideran que existen muchos aspectos de ese proceso de independencia que desconocemos. Como por ejemplo, que cuando ese acto se dio, Centroamérica era un conjunto de provincias. No existían todavía los países que ahora conocemos. Y además, que habían muchos intereses en juego. La verdad que el proceso independentista de esta región fue sin una guerra, sin disparar un tiro, sin muertos. Fue el mismo grupo que estaba en el gobierno colonial el que quedó después de la firma del Acta de Independencia en la ciudad de Guatemala. Fueron las mismas autoridades y los grupos dominantes de hijos de españoles nacidos aquí, conocidos como criollos, son los que se mantuvieron al frente del gobierno nacido del Acta de Independencia. Nosotros nos independizamos como un cuerpo político, como Reino de Guatemala. Pero no nos independizamos por la voluntad indiscutible de los pueblos que conformaban la región, sino por la voluntad de un grupo de élites, de un grupo de notables, que en determinado momento consideraron que la independencia era deseable. Hablar del proceso de independencia implica conocer a personajes como los próceres, muchos descendientes de españoles, pero poco se habla, por ejemplo, de las comunidades indígenas que siguen siendo invisibles, incluso en nuestros días. Se ha hablado mucho de la explotación, de la marginación que tenían los indios en el sistema colonial, y ciertamente lo era. Estaban explotados, estaban marginados, pero paradójicamente, cuando se da la independencia, los indígenas pierden muchos prerrogativas, privilegios, entre comillas, que el sistema colonial les otorgaba. Los españoles en la colonia, en el lugar donde estaban los templos, los sitios sagrados de los pueblos originarios, ahí hicieron los templos católicos. Le cambiaron el nombre a todas las ciudades y le pusieron nombres de santos, San Salvador, San Vicente, Santa Ana, San Miguel. Es decir, cambiaron la religión y cambiaron la cultura del país por una cultura europea, española. Luego de la firma del Acta de Independencia, surgieron otros procesos como por ejemplo el intento por que Centroamérica permaneciera unida, primero como una unión de provincias y luego como una unión de repúblicas. Pero ¿por qué esto no funcionó? Nosotros hablamos mucho de unionismo y que el ideal morazánico y toda esa cuestión, pero esos son discursos vacíos. Son discursos vacíos, ¿por qué? Porque quienes pueden tomar la decisión de actuar en ese sentido son justamente las élites gobernantes de cada país. Y fatalmente, si esa unión se diera, fatalmente estas gentes perderían el pequeño poder que hoy disfrutan. Por supuesto que otro gallo le cantaría a Centroamérica Unida, que pudiera plantarse con más posibilidades como región que con estos diminutos países que la conforman. Si existen aspectos importantes del proceso de independencia que desconocemos, la pregunta es por qué no se ha incluido en las clases de historia, por qué no ha variado nada, por ejemplo, la información que se transmite de generación en generación. En donde, para empezar, se idealiza excesivamente el perfil de los próceres, casi que parecen seres iluminados, predestinados, no humanos. 2. No se analizan las condiciones socioeconómicas en las cuales estos procesos se dan, ni tampoco las consecuencias que de esos procesos derivan. Por lo tanto, es una historia que tiene muy poco impacto y sobre todo tiene muy poca capacidad explicativa de la realidad. Pero eso es común, digamos, en todos los estados. Es que no hay estado nacional que enseñe una historia patria crítica, porque al enseñar una historia patria crítica, pues muchas de las cosas que se dan por sentadas obviamente serían cuestionadas seriamente. Centroamérica se acerca a la celebración de los 200 años de la firma del Acta de Independencia. Es importante analizar todos los hechos que rodearon este proceso histórico, incluso para comprender muchas de las realidades que enfrentamos los que ahora la habitamos. Como dijo uno de los entrevistados, no se puede entender el presente si se desconoce el pasado. Muchos de esos aspectos pueden ayudar a fortalecer nuestra identidad como salvadoreños y como centroamericanos. Este es un reporte de Manuel Burgos.